Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Rubén Ignacio León de tu canal Dragón Dorado ML. Amigos, ya tenemos el torneo Maestros de Hijos de Dana listo. Y les tenemos el mazo finalista de la raza Sombra. Y el finalista y el campeón fueron Chinches Agro. Oh no, fue Sombra Control como lo era desde su inicio, de nacimiento, of course. Así que chicos, los dejamos con el crack de cracks desde la quinta región, amigos. Top por aquí, top por allá, top por aquí, top por allá. Y ahora, amigos, finalista, oh yes, de la raza Sombra, Alejandro Cáceres. Hola a todos, soy Alejandro Cáceres, jugador de la quinta región, jugador actualmente considerado competitivo porque he tenido buen rendimiento en general y mi mayor ficha es haber sido reconocido el mejor jugador de la temporada por rendimiento y todo en el Nacional del 2000, que se jugó el 2023 en ese entonces. En 2024, temporada 2023. Exacto, temporada 2023. Bueno, como sabrán, se jugó hoy día el torneo de maestros, fui raza Sombra, mi raza más querida, y quise llevarla con un arquetipo más control, que me encanta demasiado y sentí que era la oportunidad de poder jugar cartas que en otro momento no se podían jugar, así que eso hicimos. El torneo se dio de una manera bastante entretenida. Partimos con unas rondas que para mí fueron de infarto, me costó demasiado cada ronda, y ya en el top tuve la suerte de ir un poco más holgado hasta la final, que lamentablemente, y al final porque mi oponente jugó bastante bien, se dio que quedé segundo, pero estoy muy feliz ya y de haber representado al equipo acá en mi Team Pack Masacre, y también reconocer que Claudito llegó a la final, ganó, y Chelito que llegó a la final, entonces siento que estamos muy contentos como team de este rendimiento. Oye Alejandro, antes de pasar a tu mazo completo, coméntame un poco todos esos torneos que te llegaste con esa racha ganadora, que estuviste ganando el torneo de aniversario de Espada Sagrada, todo eso, y un poco cómo fue evolucionando básicamente toda tu carrera aquí hasta llegar hoy día a la finalísima del torneo Maestros Sombra. Oh, brutal. Bueno, mi carrera igual empezó ya alrededor del 2018, llevo un buen tiempo jugando ya. Incluso ganador de Premier de Armas ese momento, ese entonces, mi primera gran ficha. Ahora en primer bloque, con la competitividad que se ha dado, me ha encantado poder jugar, un formato muy nostálgico, que a todos nos encanta. He tenido la suerte de poder jugar con buena gente, de buen nivel y llegar a un nivel bastante grande, encuentro yo, y poder compartir con mucha gente. La trayectoria más que nada ha sido eso, ya ir topeando constantemente, siento que se me ha dado harto el tema de la constancia, ya, y llevo un tiempo en el que ahora no se me ha podido dar, pero siento que he estado ahí siempre topeando y ya llevo 2 finales en este momento. Me tocó perder, cosas que pasan, en un momento estaba ganando todo, final que llegaba ganaba, ahora toca la humildad y aprender, y que en verdad siempre se puede aprender algo y a veces uno aprende más cuando pierde, así que estoy con ese mensaje, quiero analizar qué pasó, saber qué puedo haber hecho mejor, y ese es un mensaje que también le sirve a todos. Incluso cuando uno gana también hay que hacerlo, pero cuesta a veces hay que la persona cuando pierde lo analiza mejor, pero en verdad el mensaje es siempre analizar todo, siempre se puede mejorar de alguna forma u otra. Por supuesto. Oye Alejandro, entonces pasamos a tu mazo al detalle. Ya, pues, analicémoslo. 3. Bueno, vamos a analizar el masito Sombra Control que trajimos esta vez, que está inspirado en una lista bien Control que jugamos incluso en ese torneo de hace mucho tiempo que está en el canal. Que me encanta jugar Control, siento que era un mazo muy entretenido. Y entonces fue genial poder volver a eso en esta instancia. Ya. Y además luchar contra lo que era el establecido, que era el agro, que el Sombra Agro estaba ganando en varios torneos, en todos los formatos, incluso en el libre. Entonces poder sacar cartitas que no se veían, que van a ver a continuación, fue muy entretenido. Y eso me gustó mucho de este formato. Quiero partir que como un masito control, vamos a mostrar los oros primero, que son las cositas que importan en un mazo, que es volver, como son el baraje y aguantar al agro. Por eso tenemos 3 salmón del saber, sí o sí. Continuando con eso, tenemos árbol de sangre, que los árboles de sangre van a permitir también un baraje efectivo, y como el mazo tiene muchas cartas que se juegan del cementerio, eso va a hacer que tengamos más mano, una mano extendida. Sumado con esa misma estrategia de un mazo más control que no puede fallar la curva, y también teniendo en cuenta que es un meta bien agro, necesitamos 3 copias de esta carta que es Sword of Fomor, ya que no podemos fallar el oro en general, y tenemos que tener ese recurso extra. Este mazo siempre recordar que la mano extendida es el cementerio, entonces van sí o sí 3. Sumado, la constancia del robo es necesaria, por eso tenemos esta cartita, que es la llama de Brigid, bien conocida, que nos permite seguir robando en el momento oportuno, y sobre todo cuando llegamos a un momento más de late, cuando el mazo está más filtrado, esas 2 cartas no se vuelven solo 2 más cartas cualquiera, sino que se vuelven 2 cartas que necesitamos. Así que es muy importante tener un robo constante sumado con la manzana, que es una carta muy buena. Siguiendo con eso y la constancia del mazo,
es la joya amatista, que nos permite tener la mano extendida que es el cementerio, sonrientes, tenemos cartas para enviar cartas al cementerio también, así que la joya amatista va a ser muy buena y siempre va a ser un comodín que nos va a salvar cuando se nos estanque el juego. Ahora bien, una carta, un oro, que está enfocado en el meta, un meta que en los tótems son muy importantes, país sin luz, tótem de la serpiente. Es un oro que nos va a permitir aguantar sacando el tótem de la serpiente o nos va a permitir quitarle el robo al oponente. Y ya sacando ese país sin luz, podemos gastar nuestros removal que vamos a ver más adelante sin darle recursos al oponente. Y todo teniendo la opción con un oro extra es muy necesario. Incluso era buena idea incluso jugarla por 2. Por el momento por 1 para priorizar este robo del late me pareció más que necesario y suficiente. Y las siguientes cartas son las que van en realidad en todos mazos. No hay mucho que decir. Gaitas, excelente en todo momento, sobre todo en un mazo más con más respuestas. Ogan para acelerar los totems, que como dijimos son muy importantes, y salir con Ogan era genial. Y el Karmic, que nos permite tener varios de estos oros que tienen habilidad que necesitan ser desterradas para poder usarlas. Así que este es los oros que jugué, que a mí me parecieron que lo hubiera jugado tal cual, no hubiera cambiado ninguno al menos en otra ocasión. Oye Alejandro, coménteme un poquito, Glasgow Beijenen por una copia, cómo se portó en el torneo sabiendo que habían todo importantísimo, ya sea el país sin luz, etcétera. Se portó demasiado bien, sí o sí hay que tener una copia. Lamentablemente por el coste de tener que desterrarlo y pagar otro oro, se pierde mucha curva. Así que en el momento para poder jugarlo es muy preciso. Ya no siempre se podía jugar, también tener en consideración que el Karmix estaba corcheteado muchas veces y los oponentes lo dejaban en reserva, así que era muy complicado poder usarla realmente, pero en un momento muy adecuado, bien calculado, sabiendo cuando tenías que perder tu curva, porque valía más la pena perder tu curva que dejarle el tótem al oponente, era una carta que te salvaba, era necesario tenerla, pero era bien circunstancial, pero se portó súper bien. En muchas situaciones me salvó aguantar sacando tótem de la serpiente para poder aguantar, o sacando país sin luz para dejar a mi oponente sin robo. Perfecto, oye, también la clásica Horda of Amor por 3 copias, carta alternativa. Exacto. Coméntame, bueno, sabemos de que básicamente el combo ahí perfecto con la manzana cheat y luego también otras cartas que te vas descartando, se puede decir. ¿Cómo anduvo ahí por 3 copias, sobre todo sabiendo de que ahora existen en Hijos de Dana unos oros asombrosos como son la llama de Brigitte y más? ¿Cómo anduvo por 3 copias en este torneo maestros? La verdad yo siento que fue un acierto jugarla por 3 copias totalmente, porque es un mazo que no se puede fallar la curva. Por lo general los mazos, mucha gente estamos empezando a jugarlo, o llevamos tiempo en verdad jugándolo, hace años jugando Fairy Control con 18 oros. Y acá si se fijan son 17, pero teniendo 3 hordas Fomer permitía que pudiéramos jugar 17 en vez de 18, porque sí o sí vamos a tener en algún momento ese oro extra. Y además que combina con el descarte de otras cartas que vamos a ver a continuación, así que en verdad Horda Fomor sí o sí por 3 copias. Totalmente para este formato y sobre todo con un meta que era más agro. Siguiendo la misma lógica, mazo, control, vamos a estar sufriendo durante toda la partida, así que hay que aguantar y volver y tratar de filtrar el mazo. Filtrar el mazo, barajar y robar lo que tú estás barajando es un robo mucho más selectivo y que eso te permite ganar muchas veces, estar constantemente viendo qué vas a robar, qué barajar para aguantar el daño, algo que en verdad es muy importante conocer y que este mazo también te hace analizar todas esas situaciones, porque el destierro es muy importante, hay cartas que tú no puedes perder, que si están en el cementerio se arriesgan a irse desterradas, que tienes que cuidar y que son muy importantes. Y a veces un destierro en un momento preciso va a hacer que la partida se te ponga a tu favor o en contra. Así que el baraje es totalmente muy necesario. País sin luz, por todas las copias posibles, porque es el motor de robo esencial. Es una carta demasiado rota que va a hacer que tu oponente, si te quiere sacar un aliado, no lo saque gratis. Bueno, al menos que lo barajes, pero en general destrucción, destierro, va a hacer que tú robes el coste y te hace un robo muy desequilibrante, que incluso tiene mucha sinergia con el mazo, como aliados que vamos a ver a continuación que se destruyen para barajar o los Oengus para hacer daño directo. Es una salida muy necesaria tanto para el agro, porque igual necesitas ir controlando pero robar recursos, entonces tú puedes poner tus aliados para bloquear, ir robando, aguantando, disminuyendo el daño, en vez de que el daño vaya directo al cementerio, va a ir a tu mano. Y contra el control, definitivamente quien robe más tiene más oportunidad de controlar antes al oponente o tener más respuesta. Y el tótem de serpiente quizás es algo más destacado en este mazo, porque en general en el control no se juega, en el agro se puede por todas las copias que van, pero a mí me parecía necesario que el mazo control necesitaba algo que te permitiera acelerar la partida, porque es con tiempo. No estamos jugando online con el tiempo infinito. Entonces ese +1 de daño que te permite aguantar partidas bloqueando, también te permite ganar más rápido. Ese daño extra te permite pasar por encima de otro aliado, que en vez de que se destruyan ambos, tu aliado quede en pie y pase por encima, y también te ayuda a ganar mucho más rápido por el daño extra que permite. Es una carta que además combinada con Conan, que vamos a ver a continuación, que te trae estos dos tótems, pero teniendo otro tótem, tiene mucho más valor.
Para mí que es una carta totalmente esencial. Incluso comentando hay gente que tenía de Finisher, y se van a reír y no, pero en verdad con quienes yo jugué muchos testearon las minas de Grogar. Y era una carta excelente contra control. Nosotros en verdad fuimos harto pensando en que el control era el meta. Incluso jugué muchas partidas contra control. Y yo veía la potencia que tenía ese mazo y somos ya viudos del control, nos encanta el sombra control y lamentablemente no se puede jugar. Entonces dijimos, este es el momento, estamos todos contentos jugando y cuando vimos que podía ganarle al agro, pese a que costaba, dijimos ya, vamos con esto, démosle con todo y jugamos hartos mirror y eran terriblemente agotadores. Y ahí bueno, hay ciertas circunstancias que le comentaba a los jueces, incluso creo que lo dijeron en el live, de ciertas cartas que hacen marcar la diferencia en eso entre las cabezas del mal, entre quién roba más con sonriente, quién conecta los países sin luz, quién destierra más los recursos del otro porque los aliados son escasos, son 16, 18 en un control, entonces desterrarlos, después tú tienes aliados para ganar, ¿ya? Y bueno, y en esa situación de pocos aliados y que el daño directo costaba a veces sacar todo y en el daño directo ponía harta presión, las minas de Grogach era una muy buena opción, pero lamentablemente como yo sentía que las minas de Grogach no cumplieron una función contra agro, que era lo que más iba a ver, no las pude poner, me hubieran encantado si hubiera sabido que habían puros controls, poner minas de Grogach porque de verdad ponía a favor tu partida, pero mi mazo como dije me gustaba enfocarlo a que sirviera contra los dos arquetipos, que no sobraran ni faltaran cartas, ¿ya? Porque a veces tú pones cartas para un arquetipo y cuando te toca el otro dices, ¿por qué tengo esto? Una carta muerta. Entonces ahí lo traté de encontrar ese equilibrio para ver todas las sorpresas que me pudiese encontrar, porque como vimos quizá en la quinta donde yo jugué el meta era más control, en verdad se dio cuenta que vimos en general que el agro era lo que predominaba. Y eso nos muestra que hay mucha diversidad y hay que estar preparado para todo. Pero a mí me pareció que era buena respuesta el tótem de serpiente. Quisiera como más destacar. Se portó súper bien. Tenemos, a continuación, vamos a analizar el soporte. Cartita, bueno, que yo creo que todos la leyeron y supieron al tiro que iba, la cabeza del mal. Una carta totalmente rota. Para el momento tiene que ir en todos los mazos. Y es una carta que permitía aguantar el agro. Gracias a esta carta, el mazo control podía aguantar el early y el agro. Ya, y no depender solamente del Grogach. Además que a veces el agro tenía la opción de plagarse totalmente, se plagaba totalmente y tú podías ganarle con un Grogach barriendo en la mesa. Pero hay gente que también sabía jugar un poco a eso y se podía guardar los aliados, esperarte con una red, no todos juegan red, pero algunos sí, para anularte ese win condition de barajar toda la mesa y tirar los aliados de a poco. Entonces ahí tú tenías que jugar sabiamente la cabeza del mal al momento preciso para aguantar, saber que el otro junta aliados para barrérselos con un Grogach o ir sacándoselos de a poco. Entonces está con una carta que yo creo que iban todos los mazos, pero efectivamente permitía que el mazo control rindiera. Y quizás por eso, como no está esta cartita tan buena, que es buenísima, una carta que quita la habilidad, que destierra, no vas a volver a ver más ese aliado y te da un robo, totalmente rotísima, hace que el mazo corra. Pero en el otro formato no existe porque es solo contra sombra. Así que lamentablemente este mazo, igual que podemos ver, tiene mucho futuro según lo que le salga de soporte, pero por ahora sabemos que es más para este formato. Oye Alejandro, ¿ya? Sacando entonces esas 3 copias de Cabeza del Mal, ¿qué agregarías tú para cambiarlo por cartas de removal tipo Aplastar Fomor? ¿Qué otra cosa buscarías tú? Exacto, habría que buscar otro removal. Lamentablemente nada va a ser tan rápido como esto. ¿Ya? Así que quizás habría que ir en esa parada de jugar más a lo masivo, a lo removal. Quizás poner, como no vas a sacar aliado por aliado, vas a tener que jugar más copias, ya sea de bola de energía, levantar a los muertos, hacer que el oponente aguante, que junte los monos y barrérselos todos. Y para aguantar el early quizás podría jugar cartas que cuesten menos, como unas 3 solas, para ir reduciendo el daño a todos los turnos. O plantear aliados para ir bloqueando, para que en un momento o el otro se vea la presión de poner mucha mesa y tú terminas barriéndolas con Grogagas, tumularios, levantar a los muertos o bola de energía. Pero en verdad no hay una carta que se equipare. Pero esas serían algunas opciones. O esperar que salga algo parecido, ¿ya? ¿Qué? Eso igual es importante saber que los mazos a veces, y este análisis va a ser bastante bueno para eso, para saber por qué este mazo le fue bien, saber que este mazo tiene sus fuerzas, tiene sus contras, entender por qué destacó en este torneo y saber, teniendo todo eso en consideración, podemos saber cuando salgan ciertas cartas a futuro pueden hacer que este mazo vuelva a resurgir totalmente, ¿ya? Ahí hay que juntar un poco todas las piezas para armar el rompecabezas y formar la versión definitiva de un Exodia que sería el mazo que ustedes quieran jugar. ¿Qué más? Otra cartita más técnica. Derribar montañas. Seguimos hablando de que los totems eran necesarios. Tú cuando juegas un mazo tienes que saber cuál es el meta y acá el meta de los totems era indispensable. Un totem de serpiente que bonificaba +1 hacía que tú pudieras pasar por encima y si no lo tenías te hacía que te quedaras atrás sin poder atacar. Así que necesitábamos, y el mismo país sin luz, necesitábamos un talismán que pudiera sacar eso.
Teníamos el envenenar la tierra, que es muy bueno porque tierras todos totem y no lo vas a ver más. Pero te pedía la condición de tener 2 aliados y lamentablemente el mazo control no caracteriza por plantear muchas veces. Además que acá en un meta con tanto removal, probablemente se iban a ir desterrados los aliados y era más difícil aún plantear Messi, sobre todo si se juegan Gragas. Sumado a que tiene Exhumar, no tiene esa condición de tener 2 aliados, y que tiene Exhumar también es un recurso extra. Las cartas con Exhumar son demasiado buenas en ese sentido. Así que este talismán era totalmente necesario y me encantó, además que me gustaba que servía contra el control y contra el agro. Nuevamente seguimos esa misma lógica. La red de plata, que en esta versión con harto robo de oro, flujo constante y ciclo, es una carta indispensable que quisiera jugar constantemente muchas veces durante la partida porque la veíamos estar ciclando y nos permitía detener el turno del rival. Es una carta que uno siempre quería robar y constantemente uno trata de buscarla. Incluso yo constantemente en la final que jugué intenté todo el rato que me saliera. Siempre trataba de buscarla y hacer todo lo posible para barajarla y robarla. A veces no se da, a veces sí, pero una carta muy buena. Morir de pie totalmente necesario, en esta versión sobre todo más control, y debido a que morir de pie está solo por 1 y se destierra, necesitamos otra carta que nos permitiera sacar los talismanes a oponentes. Porque necesitamos hacer pasar nuestros aliados, cara. Necesitamos hacer pasar nuestras jugadas. Y otra cosa que tiene este mazo, que no tiene otro mazo, es que permite ver el mazo con Irgol y permite saber la estrategia al tiro de tu oponente. Y tú al ver la estrategia de tu oponente sabes cuántas copias estás jugando, viendo el cementerio, puedes identificar qué puede tener en la mano, sobre todo si los mazos se parecen. A veces no te llevan muchas sorpresas, porque esperas que si tiene estas cartas en su mazo, probablemente tenga esta en la mano. Siguiendo la lógica de un mazo que suele estar bien armado, se van repitiendo ciertas cositas. La capacidad de sorprender igual suele ser escasa, siempre hay sorpresas, pero con esta ya no había sorpresa porque veías la mano, con Igor en el mazo y tenías el panorama completo para toda la partida. Sumado a que era otro morir y permitía pasar tus cartas y también ayudaba mucho a sacar la cabeza del mal. Que tú al sacar este talismán evitabas que él te sacara un aliado y que robara. Entonces por 1 oro le sacabas 2 habilidades. Así que era muy bueno, totalmente. Y el anillo, queda por 3, porque quedamos muy remotos de rototencito. Ya era un mazo que hablamos de la mano extendida, así que había que desterrar todo lo posible y sacar todos los turnos aliados. Sobre todo con 3 cabezas, con 3 anillos, todo el rato había remover. Y si en algún momento el oponente se escapaba, teníamos al jefe, que lo vamos a mostrar al tiro y se sabe que es el Gragas. Y iba por 3 copias totalmente. Porque siempre queríamos tener en la partida y es lo que permitía al mazo aguantar contra el agro. Oye, más o menos en la ronda, en el top, ¿cuánto fue la mayor cantidad de Gragas que tiraste por partida? Siempre. Yo creo que entraron al menos unos 2 todas las partidas. Nice. Siempre entrando, aparte que te permitía reciclar tus mismos aliados que tenías en mesas para tirarlo de nuevo, darte más cartas al mazo. Y como la mayoría era agro, sí o sí tenía que tirar uno contra el agro. Siempre tenía que entrar alguno de otra forma. Entonces para poder traerlo, entra el buen tumulario, que permitía jugar todo tu cementerio a la mano extendida, elegir con qué querías jugar. La mayor carta más necesaria era Gragas, que te permitía al oponente a veces, al tu oro 4, que no alcanzaba a esperarse un removal masivo. Entonces Tumulario por ese oro menos marcaba la diferencia entre perder, porque si tú le das un turno más al oponente con una mesa plagada, te ganaba, pero con Tumulario, por 2 copias, alcanzabas a llegar a barrerlo antes de que te ganara. Sumado a que el Tumulario, como sabemos que nos mandamos muchas cartas al cementerio, también nos podía dar otras opciones de juego. Aliados muy buenos, como el Conan, que nos permite hacer ese 2x1, trayendo aliados. Todo lo que sea habilidad de disparar con el Tumulario era muy bueno. El Conan, bueno, ya hablamos de los totems, totalmente necesario por todas las copias que esté. Es hacer ese 2x1, te adelantaba la partida totalmente. ¿Qué quisimos agregar? Otro aliado que dispare, que es el Rigan, que es un removal, que su especie hace un aliado coste caro, también saca totem. Nuevamente, enfocado en sacar los totems o sacar lo que necesitamos sacar. Aquí además permitía aguantar un poco al agro, te saco un aliado, te desbloqueo un poco, me permite llegar a un mejor late con más cartas en el mazo. Aliados más caros. Luego seguimos con la versión más de robo, los 3 sonrientes. Una carta que es uno de los robos más fuertes que tiene todo Mitos y Leyendas y que también tiene un coste negativo de pegarte, botarte cartas o descartar. Pero el mazo está bien armado y tiene tanta sinergia que ese mismo cementerio puede volver a jugar. Entonces es una carta con mucha sinergia y que todas las partidas quieres tiren al menos uno. Y también es algo muy bueno del mazo que se vio en la final de que tú, al tener este robo de solo 3 oros, es un mazo que te permite irte a Mulligan. Es un mazo que tú no tienes por qué temerle tanto irte a Mulligan, porque teniendo cartas así, puedes dar vuelta a la partida, puedo volver al juego. Así que a veces no hay que quedarse con una mano que no tenga muchos recursos,
porque vas a bajar oro sin tener más que hacer. Y este mazo a veces hay cartas que no son tan buenas solas. Como que en un tumulario en los primeros manos no te da juego, depende del cementerio. Es muy circunstancial si no sabes qué está jugando tu oponente. Podías robar muchos oros y cartas que se estancan, como dicen típicamente briqueas. Y el sonriente te permitía tener 4 cartas que entre por probabilidad sí o sí te iba a dar juego. Así que eso era algo muy bueno este mazo, que te permitía elegir cuándo hacer mulligan, cuándo no, y podías seguir haciendo juego. Sonriente totalmente necesario. Siguiente cartas. Tenemos el Caoranach, que es un mazo que necesita baraje para hacer este ciclo de robo selectivo. Totalmente con sinergia del mazo, robando con los países sin duda, destruir aliados, destruyendo los sonrientes para que no te botes tanto daño tampoco, porque hay un límite de lo que te puedes botar. Yo lo decidí jugar por 2 copias porque lamentablemente sentí que había mucho destierro, que es igual a contraproducente porque te lo iban a sacar, pero también es un aliado un poco caro de jugar, ¿ya? Pero lo contrarresté con el Moinbel en ese sentido, que estaba por ahí, ya que se nos permitía barajar. Entonces algunos prefieren jugar 3 Caoranach, otros Moinbel. Yo sentí que 2 Caoranach era bien equilibrado, sumado que a veces contra el agro también era muy lento que dentro. Otra carta corte 3, interesante, el Irgol, que nos permitía saber toda la estrategia del oponente. Es mucho más rápido que la serpiente negra, aunque la serpiente negra es hermosa y maravillosa. Lamentablemente ese oro marca la diferencia. Yo lo dejé por 2 copias porque siento que a veces costaba el momento preciso para poder jugarlo. A veces te estaban poniendo mucha presión y tapearte con 3 oros no era la solución y le da una ventaja a tu oponente. Pero en los momentos precisos esta carta gana. Sobre todo esa habilidad de ver, desterrar la carta, que no la vais a ver más. Y de verdad que este mazo es tan bueno porque hace eso de saber que juega tu oponente, saber que tiene en mano, y si tú sabes organizarte contra eso, te va a ir muy bien. Y yo creo que cualquiera de ustedes puede ir a jugar este mazo, totalmente. Y si aprenden eso, a sacarle el provecho a esta carta, van a estar a otro lado. Pero igual necesita harta práctica. Y sobre todo en un formato más abierto. Porque ahora eran puros miros, las cartas eran menos, pero en un formato que es mucho más abierto, quien domine cartas así, va a sacarle mucho potencial. Y una carta que por ahora, en el formato de otro formato, está más detenida, pero puede volverse muy rota si sale lo preciso. Y continuamos a Oengus, aliado necesario para los países sin luz, para tener la mano extendida al cementerio, para hacer daño directo, para tener aliados para el morir. Una carta totalmente necesaria, rápida, buena efectiva con Exhumar. Y la cartita estrella por acá, que a la gente le encantaba verla, decían como, oye, ¿y esta cartita por qué? Nah, tremenda tech. También el finalista la jugó, y que es una carta muy buena en verdad, porque el mazo no tiene tantos costes turnos 1. Son medio malos, país sin luz, que necesita otras cartas, el Oengus. Bueno, los mejores turnos 1 era la cabeza del mal y la red de plata. En verdad uno siempre quería seguir con eso. Pero también a veces es bueno disminuir la curva con un Ligna Paste que tiene mucha sinergia, porque si tenemos la mala suerte, que a mí me pasó muchas veces, de que a veces no me caía la Horda Fomor, no me caían los Gruagas. Había momentos que yo tenía 10 cartas en el mazo y se me quedaban los Gruagas y la Horda Fomor en el mazo. Necesitabas algo que fuera más selectivo. Y más encima que te daba un baraje, que como te dije, te destierran todos los del cementerio en este formato, era necesario salvar ciertas cartas. Entonces traigo lo que necesito y protejo lo que también necesito más a futuro. Así que esta carta me pareció muy interesante. Para los chicos más nuevos, comenté por un poquito el combo que se hacía con el Horda Fomor y aquí con el Ligna Paiste, Alejandro. Perfecto. Ligna Paiste, bueno, para los que no conocen, cuando entra en juego, buscas una carta en tu mazo castillo y la pones en el cementerio, y luego puedes barajar una carta de tu cementerio en tu mazo castillo. Entonces, por lo general, tú te podías buscar o una Horda Fomor, o unos Engos, cartas con Exhumar para sacarle más provecho, un Caoranach, que son cartas con Exhumar, por así decirlo, que van a volver. O, si tú tienes Tumulario en manos, puedes buscar lo que quieras, en verdad. Puedes traerte un Gragas para tirarlo al siguiente turno, que se vio en algunas partidas. Lo dejo en el cementerio para el siguiente turno jugar un Tumulario. O el mismo turno, si tengo 6 oros, Ligna Paiste, me traigo el Gragach, Tumulario, y por 6 oros barré la mesa sin que mi oponente se lo espere. Ultra dinámico entonces el Ligna Paiste por 2 oros. Muy versátil. Genial. Esas cartas son necesarias. La búsqueda es muy necesaria porque a veces el robo, tú puedes robar mucho, pero si no robas lo que necesitas, no, tu oponente a veces puede robar muy poco, tener más suerte en el robo y irle mejor. Así que la búsqueda siempre va a ser muy necesaria y cartas como esta te permiten hacer eso. La verdad es que es así. Este es el masito. ¿Ya? Oye, Alejandro, entonces bueno, yo te veo aquí, bueno, con este mazo subimos y te vimos llegar muy lejos en el torneo del millón del Reino del Duelo, un torneo emblemático que fue hace un año y un par de meses. No, ese torneo estuvo increíble y yo siento que siempre le debía llegar más lejos a este mazo. Porque ese torneo ahí sí que fue cansador. Yo les dije que ahí jugabas contra todas las razas, pues en un formato más libre. Y efectivamente tenías que saber el leaderboard, saber las cartas de todos los mazos.
desde que lo juegas turno 1, aprenderte de memoria el mazo de tu oponente. Y fue un torneo larguísimo que hasta que después hasta la 1, 2 de la mañana seguimos jugando y me tocó jugar contra alguien más control y ahí mi cerebro estaba frito. Así que siento que le debía jugar más fresco con este mazo y casi, igual estoy contento porque al final quien ganó también era una versión control. Así que pese a que no poder ser yo, fue bonito ver el mazo que haya campeonado. Así que mucho cariño y amor para el mazo Sombra Control, Sí, of course. una mecánica totalmente distinta y muy entretenida. Y que también siento que igual requiere habilidad, siento que te requiere un skill más superior. No es por pasarme como demasiado, oh, qué bacán este tipo, no, si yo creo que cualquiera puede aprenderlo, pero sí necesita una curva de aprendizaje y practicarlo para sacarle el mayor provecho. Así que eso también me gusta, mazo así. Totalmente recomendado en ese sentido. Bueno, Alejandro, torneo maestros de raza, como se le dice también, de Hijos de Dana. Celebrando a Dana. Teníamos desafiante. También teníamos a defensor, o más bien defensor druida, Sí. en la zona druida, yes. Y luego la zona sombra. Sabemos del lanzamiento de Relatos de Hijo de Dana salieron cartas como Orcos, Chrome Dove y otras más que le daban un power creep gigantesco a la raza sombra para que se fuera enfocada totalmente en el agro. Pero el día de hoy, acá a finales de septiembre, cambió el tema porque también hubo un meta un poco más mid-range, harto agro pero combinado con mid-range, cierto removal y por supuesto la originalidad, como ha sido siempre este mazo, que es control. Y bueno, llegaste a la final con mazo control versus mazo control. Y hoy, Alejandro, un poquito antes de ir pasando tu rendimiento en el torneo, coméntanos cómo fue la fiesta que se dio hoy día en Hotel Alma Cruz en este torneo maestros. Bueno, la fiesta que se dio hoy día, buena organización en verdad por los horarios, ya. Me hubiera gustado así que hubieran habido un poquito más de restricciones para que el formato fuera quizá un poco más variable o se mostrara quizá un poco más de preocupación por el formato. Que quizás si no se hizo, pues no quiere necesariamente que sea que no haya preocupación, pero siempre es bueno ver como ciertos baneos o restricciones especiales para que sea más entretenido y se vea más variedad, porque es entretenido cuando tú tienes una raza y puedes hacerla que haya distintos arquetipos corriendo en él. Así que eso me hubiera gustado un poquito más. Pero el torneo en verdad se dio bien, siento que terminó hasta temprano. Fue bastante entretenido, pese a lo que yo pensaba. Ya, no sé cómo habrá sido todas las razas porque yo vivo más desde el tema de que yo juego un mazo que a mí me gustó mucho. Ya, que a mí me gustaba demasiado, así que yo lo disfruté de sobremanera. Yo pensaba que los mirrors en verdad iban a ser como un poco aburridos en general, pero que haya este dinamismo de poder jugar, al menos como yo, que pude jugar lo que yo quise, a mí me entretuvo mucho y ojalá, bueno, la gente que haya jugado los otros formatos va a poder decir más si fue así o no. Genial, oye, perfecto. Entonces, Alejandro, sexto piso, zona desafiante y defensor druida. Quinto piso sombra. estaba la zona sombra. Estamos abajo, escondidos. Oh, yes. En las sombras. Entonces teníamos ronda número 1 contra Diego Barahona, que fue en la versión Divino. agro. Coméntanos un poquito esa rondita, Alejandro, cómo fue. Aquí partimos interesante porque a lo que vinimos, la verdad, mi testeo fue con unos chiquillos de la quinta región que me ayudaron demasiado. Nos juntamos un día, analizamos, después conversamos por el chat. De verdad que todos se pasaron. No voy a decir nombres, pero ustedes saben quiénes son. Aguante la quinta región. Y me permitieron saber que se podía jugar control. Pero yo siempre tenía este miedo contra el agro. Yo dije, lamentablemente no pude testear más. Jugué una partida contra Nachito Iturra, que fue mi referente del agro. Y gracias a eso pude darme cuenta que en verdad el mazo tenía las opciones para poder ganar. Pero la otra cosa era jugarlo en el momento. Y me tocó un agro y sentí efectivamente la presión. Siento que no dejó de presionarme. Siento que a veces no salían las cartas que yo quería que llegaran al cementerio para seguir mi curva. Y me costó demasiado. Gané 2-1. Siento que estuvo bien peleado. Ya siento que igual sorprendí a mi oponente. No se esperaba como un control. Y eso me permitió también poder sacar la partida a mi favor. Que esa fue la primera ronda 2-1 contra Diego. Impecable. Luego entonces rápidamente sabemos de que te tocó ronda número 2 contra otro mazo agro, Carlos Bustos. Un poquito acerca de esa ronda, Alejandro. También, lo mismo, fue bastante parecido. Muy agotadora. Ya no podía robar el Grudge que me saliera. No quería salir. Pero después se terminó limpiando la mesa, aguantando con las cabezas. A lo que va el mazo. Barriendo la mesa, respondiendo, llegando a ese ciclo en el que te vas barajando con poquitas cartas y dándole vueltas finalmente también, si no me equivoco, fue 2-1 creo. Así que buena partida también. Impecable. Y luego tenemos acá la final anticipada porque jugaste Final ronda número anticipada. 3. Oh, yes. Este es el Richard. Así Qué buena. es, Richard Sandoval del Team Losby contra claramente Mazo Control.
Oye, yo los vi ahí que estaban jugando ahí los turnos extendidos. Coméntenos cómo fue esa partida y el resultado. No, fue bastante entretenido porque ya era el primer control que nos tocaba y yo en verdad jugué harto control, así que estaba expectante por ver cómo se iba la partida. Lamentablemente partimos y el mazo era muy parecido después cuando él me jugó un Nirgol, dijo como, oh, este mazo se parece mucho al que tenemos, entonces fue bien entretenido, habían pequeñas diferencias solamente. Pero la primera partida yo me fui a un Mulligan de 4, que yo la sufría cuando me estaba yendo de Mulligan. Pero en verdad siento que ya estoy un poco acostumbrado a veces a que ocurra eso y en verdad el mensaje es que siempre tenéis que hacer lo mejor que te da con los recursos que tienes. Y quizás me tuve una mano que tenía oros, pero en verdad era perder, no tenía juego, mi oponente iba a hacer todo lo que quisiera, iba a jugar súper alto de queo. Quizá hay que quedarse con esas manos porque no sabías que era menos, pero yo en verdad jugué varios torneos buscando más manos que pudiesen hacer juego y tener partidas más ganadoras, con las cartas que ya vimos, que comentamos en el review. Entonces me fui con 4, por suerte los sonrientes me dieron la partida y fue increíble, mi oponente no se la podía creer, el Richard quedó a la embarrada y terminé ganando con un Mulligan de 4, que fue como la emoción del día, así como, vamos, se puede. Yo sabía que el mazo podía, así que estaba más tranquilo. Pero fue interesante ver la sorpresa de mi oponente y fue alegre también, como luchar contra esa, como cuando uno siente que está todo en contra. Y mensaje también para la gente es que se puede, ya, tratar de no cometer errores y hacer lo mejor que podemos con los recursos, que eso en verdad se hace en todas las partidas, no solo cuando te da Mulligan de 4. Después la siguiente partida se dio bastante interesante, mi oponente logró conectar más robos, me terminó tomando el control de la partida. Yo cuando me di cuenta de eso, ya con 2 países sin luz en mesa, pese a que podía alargar la partida, quedando 15 minutos, dije, ok, la siguiente parto yo, vamos a jugarla. Y la verdad, no salí con una mano muy buena, también me fue un Mulligan de 6, no quedaba mucho tiempo, así que en vez de plantear mi juego a robar más, lo planteé más como aguantar, que no me ganara. Igual era una partida que daba para harto tiempo, pero debido a que yo lo tiré más a eso, después mi oponente terminó teniendo más robo y la verdad es que si hubiera seguido unos 3 turnos más probablemente me ganaba, o con 2, ya, pero al final fue por cómo se dio la partida y me ganó anticipadamente porque él al final si hubiera sido sin tiempo, por cómo se dio, quizá yo hubiera jugado distinto, Richard mostró su nivel y me hubiera ganado. Y al final eso pasa con el Mirror Control, que es muy entretenido, de que a veces no influye mucho quién parte, pueden pasar estas magias de que te da Mulligan y se da vuelta, y eso me gusta mucho de Mitos, cuando se logran alguna vez jugar esas partidas, de que hay muchos factores que influyen y tú no sabes quién totalmente tiene la victoria en la partida. Siento que en este formato sombra se da totalmente, así que muy buena partida con Richard, ya, y felicidades por haber ganado, y fue un 1-1 y quedamos con ganas de que dándonos la mano y ojalá pasemos, ganar y ganar todas. Oye, impecable. Entonces, después de esa ronda número 3 de infarto, que quedaste 1-1 contra Richard Sandoval, ronda número 4 contra otro mazo control, Sebastián Cáceres, quinta región, lo conocen muy bien, otro amigo más. ¿Cómo lo queremos en la quinta Cuéntanos. región? Nuestro juez regalón ahí, llenado. Qué grande Seba, yo lo quiero mucho personalmente. Él tenía testeamos más que nada como conversando la idea, y él siempre ha jugado Sombra Control, es como uno de la quinta región que amamos jugar Sombra Control cuando se puede, y nos encanta el mazo y siempre que viene una temporada intentamos jugarlo, y él fue con una apuesta mucho más control, que tenía talismanes como esta voz que te mira la mano y te saca un aliado de coste 4 menos, entonces te sacaba los sonrientes, te vi aún más tu mazo con entre los Igor y la voz, y tenía un control, él se sabía de memoria tu mazo, sabías que tenía, e incluso me encantaba porque te decía, entonces tenía esto en la mano, como para poner presión, que a mí también me gustaba hacer eso de repente, ahora no la hice tanto, estaba más tranquilo, pero es genial eso, y estar constantemente sabiendo cada carta de tu mano, saber qué vas a jugar. Por suerte partí, que siento que en este momento sí me dio mucha ventaja, porque pude estar proponiendo un poco más y ganar la propuesta del robo antes, y responder y tener el lorito más, que en verdad siempre hay mucha ventaja en quien parte. Y él me encantó esa partida, ojalá lo hubieran podido grabar, porque se ve cómo los dos gestionamos los recursos, desterrando las cartas de los oponentes selectivamente, con muchos círculos, con muchas cabezas termal, sabiendo que esta carta si se iba al cementerio había que sacarla al tiro, esta no, esta sí. Y hubo un punto en el que ya alguien se quedó sin vuelta y tú, al saber el mazo de memoria del otro, calculabas cada detalle, que fue muy entretenido. Y para mí ese nivel de complejidad me encanta. Y por eso a mí me encanta este mazo, y el Seba lo supo llevar muy bien. Y me llevó a una instancia en que me sacó todo el baraje, todo lo que tenía, todo para volver, y me dejó con las cartas que yo tenía en mano. Pero por suerte yo también estaba haciendo lo mismo y también predije eso, y él pensó que tenía más copias de un Kaoranach, que al final no, y tomó ciertas decisiones que al final a mí me llevaron a sacarle su Groagach
para que él no pudiera barrer mi mesa y después terminar ganando atacando. Pero todo muy preciso, yo que con pocas cartas, él también con pocas cartas, y al final fue casi un 1-0 que quedó poco tiempo, y la otra partida en verdad la jugamos por diversión, no tan serio, y gané dándome un 2-0, pero en verdad para mí fue un 1-0 y muy entretenida partida, y ahí me di cuenta que yo ganando esa partida, yo me sentía ya campeón. O no más campeón, como que podía llegar más lejos, como que dije, acá está, porque si le gané a él, que tenía ese mazo tan difícil, puedo con todo nomás, y el cerebro así corriendo a mí, jugando esa partida, me encanta, lo disfruté mucho. Oye, pero que bellas palabras, Alejandro, porque sabemos de que ahí ya con ese puntaje ya estabas virtualmente clasificado. Más o menos, top faltaba. 16. Sí, ¿cierto? tenía que ganar una. Faltaba un Winanin todavía, sí. Y eso fue en la ronda 12. número 5 contra César Guzmán. ¿Cómo Exacto, estuvo esa partida que contra jugó César. mazo agro? Oh, César, bueno, yo le dije cuando vi su mazo con Loirgol que me parecía muy conocido, porque siento que se parecía mucho a la lista que llevó el Nachito, que no sé si al final era la misma o no, pero tenía muchas técnicas muy particulares, como la red de plata que no jugaban todos los agros, que conversamos que era necesaria, el sonriente para volver. Y la verdad es que él me salió muy agresivo partiendo de él, me salió con Orcos Kogol, ya. Yo por suerte tenía una cabeza que es mi carta favorita para partir, para sacar el Orcos, yendo segundo yo, o sea, le alcanzó a robar. Se lo saco, después me juega Corf, Crown Crash. Siento mucha presión en la mesa. Y yo en mi mano tenía un sonriente, diciendo ya, oros, ¿cómo barro esto? Porque me va a matar en 2 turnos, tiene todo el juego. Juego sonriente, pero pensando de que la única opción que tenía, ahí me detuve unos 10, 15 segundos a pensar qué tenía que hacer. Porque podía sacarle un puro aliado, pero no servía de nada. Iba a tener más aliados todavía para seguir atacándome y dije, la única opción que tengo que ganar es buscar el tumulario, que en algún momento me caiga el Grogach y ojalá jugarlo en curva con el oro 4. Y por suerte jugué el sonriente y me dio un tumulario. Y yo dije, ya, tengo que apostar a esto, ojalá él no prevenga que tengo el tumulario para que no quede con la red atrás, porque jugaba con red. Y fue justo lo que pasó, él hizo su juego más agro, planteó aliados para hacer más daño, jugó un bonificador con toque de serpiente, si no me equivoco fue un Conan, y me pegó mucho daño y robó. Y como que ahí casi que tenía la partida, se robó la partida, la tenía en su lugar, pero por suerte el tumulario entró, después logré barrer la mesa y es lo que hizo el juego. Él ya no tenía tantos recursos en manos, pero lo que sí logró él, me conectó muchas cabezas de mal, me conectó si no me equivoco 3 o incluso 4 cabezas de mal que se barajó. Entonces, pese a eso, con el mazo que estaba tan bien sinergiado, me iba desterrando todo, seguía teniendo juego, robo constante y yo tuve que quedármela demasiado siempre a rango para poder aguantar. Incluso él tenía tan sonriente que si llegaba a robarlo, después tuve que sacárselo. Me podía ganar totalmente. Así que fue muy buena partida. Esa siento que ahí tuve la ayuda de Diosito porque me salió el tumulario que yo dije, bueno, es la opción que tengo que ganar, po. Y se me dio. Ya jugué lo que tenía. Y la siguiente partida logré controlarlo bien, se dio y fue un 2-0. Pero fue muy buena partida y ahí yo celebré. Dije, ya, vamos que se le puede ganar al agro, le quebré 2 veces, vamos con todo al top. Impecable, 13 puntos entonces en la zona de sombra, subimos entonces el 6º piso. Este torneo es con top 16, a diferencia de otros torneos más de razón. Y le tocó entonces en el top 8, en el top 16, como lo dijimos, contra Sebastián San Martín. Coméntanos esa partida y el excelente rendimiento que tuviste también en todo el top. Oh, sí, fue increíble el top. Ya partimos con un mazo agro que también sentí mucha presión. Ya habían unas partidas en las que yo me frustraba porque no me salía el oro. Me botaban todo el mazo y las hordas no caían. Necesitaba un oro más para llegar al Grogach. O en otras partidas necesitaba el oro para el tumulario. O sea que me salía el Grogach para jugar al tumulario y no querían salir. Y yo me sacrificaba con sonriente en vez de descartarme una. Pese a que me estaban jugando agro, me botaba 3 para que me saliera y no me salía. Y estuve todo el rato con cara de póker así tranquilo jugando. Ya, bien. Ok, y por mi mente pensando, pero ¿cómo no me va a salir? Pues tengo todas las cartas en el mazo, ¿cuál es la probabilidad de que no me salga? Y sufriendo, aguantando, y al final lograba barrer la mesa, lograba aguantarle, y al final se dio de que le gané 2-0. Y siento que tampoco se esperaba mucho un control. La siguiente partida después con él, me tocó un amigo de él, con Aníbal, si no me equivoco. Sí, Aníbal Sánchez en el top 8. Ya, y creo que Aníbal ahí, fue una de las partidas más tristes, probablemente tuvo una de las peores manos del formato, se fue a Mulligan, si no me equivoco a 5, bajó Corf partiendo él, y después se quedó con 2 redes en mano. Y yo justo mis salidas eran como un Conan, que fue anulado por la red, como un medio baiteo, para que pasara mi tumulario y barrerle todo, después le juego el tumulario para un Grogach, y me jugaba la otra red,
Y ahí fue ganando un poco más de tiempo, pero igual tuvo tan pocas cartas en mano que no pudo hacer tanta presión. Al final eran 2 Corfas atacando, después con otro aliado con Furia, pero terminé sacándole uno, hacía poco daño, hasta que terminé conectando el Gragas ya con las 2 Red fuera, y ahí la partida se puso a mi favor. Y la siguiente se fue Mulligan de 2, o sea, perdón, se quedó con 2 oros, con Mulligan de 7. Bueno, yo creo que tuvo miedo de la anterior partida, no quiso hacer más Mulligan, y yo en verdad ahí se estancó un poco que no robaba el oro también, pero al final con ese Mulligan, con esos 2 oros, en verdad nada que hacer, un control te va a ganar. Así que mala partida por parte de oponente, se me dio la fortuna mía, a veces a uno le toca, a otro se devuelve, y también gané 2-0. Impecable, entonces 2-0 top 16, 2-0 en el top 8 y luego teníamos a top 4 Alexis Martínez. Oh, Comenta. Alexis, saludos también de la quinta región, fue bonito ese momento porque nunca nos había tocado jugar, siempre nos saludamos en los top o en el top torneo, y es bacán ver gente de la quinta región. Y simpático, re simpático él, que estábamos muy emocionados de poder jugar, incluso decíamos ojalá nos toque, y nos tocó. Pero pucha, la verdad, hizo su juego, pero siento que me salieron las manos, y en verdad fue muy tirado al tema del Gragas, aguantar un poco. Él le barrí la mesa bien, después volví bien, él robaba bien, se gestionaba bien los recursos, pero yo sabiendo que tenía en el mazo con los Irgol, guardándome respuestas, llega un punto con el mazo en que es casi un jaque mate porque te van a atacar y tú tienes o la red de plata o la cabeza y el oponente queda jugando al top de quedo, entonces ya no hay nada que hacer. Uno sabe que se acabó la partida y solo esperas un poco a reunir las piezas para atacar más seguro, pero siento que dentro de todo pude llegar a ese punto, pese a que él hizo todo lo disponible con sus recursos que tenía, pero llegué a ese punto y ya sabía que iba a ganar la partida y jugué una partida y también me llevó un 2-0 contra Agro, entonces el mazo definitivamente rendía súper bien contra Agro. Y yo vi a mí al lado mi oponente, el Richard, que estaba jugando y yo dije ya, probablemente gane él y ahora se viene la final con él. Oye, impecable entonces Alejandro, top 16, top 8, top 4, 2-0, 2-0, 2-0 contra Mazo Sombra Agro. O sea, y el luego, mazo se portó excelente yes, con la misión que tenía. 10 de 10 y tenemos entonces ahora la finalísima que habían jugado en ronda número 3 contra Richard Sandoval. Comenten un poquito en esa finalísima sombra versus sombra, control versus control, boom. Buenísima, oh qué rico, estaba muy contento y estaba muy contento de poder jugar con él porque era como el desempate que al final no pudimos jugar y yo tenía ganas, yo quería puro jugar contra control, lo que más disfrutaba era jugar contra control en verdad, sentía que era una partida muy entretenida y que yo no testé tanto, pero justo las partidas que jugué eran contra control y hasta, pucha, el control se los dije a los tipos del live de que dependía mucho quién robe las cabezas, quién robe la red, quién meta al país sin luz antes, más robo con sonriente, y pese a que era entretenido, a veces también podía ser un poco aburrido por lo mismo, porque se sacaban mucho los aliados nunca estaban en mesa, pero también era una partida porque si tú sabías gestionar bien el late, no sabías realmente quién ganaba. Ya tú tenías que estar desde el turno 1 sabiendo qué estaba en el destierro, qué no, qué recursos tenía tu oponente, saber el mazo de memoria del oponente, y eso era bien entretenido, pero también lo hacía muy difícil y también que hubieran factores que no se pudiesen controlar, que son el robo, que le salga a alguien. Feliz por jugar con él, ya vamos, parte él. Interesante, me gusta ese desafío y como se vio, la gente habrá visto el live, lamentablemente me fui a Mulligan, pasó algo parecido de que tuve la opción de quedarme con una mano sin juego, contra el Richard me pasó harto de que ninguna que jugamos de todas las 6 rondas pude quedarme con una mano tan cómoda, quizás la segunda de la final sí, fue una mano cómoda, pero el resto no, siempre fueron manos ingratas y difíciles de llevar. Partí, me fue Mulligan de 4, de 3 en verdad, con una mano bastante humilde, pero la verdad yo sabía que era muy difícil ganarla, pero sé que el mazo se va al late y si uno gestiona mejor los recursos y me tenía fe en mi experiencia, no había por qué cederla, se podía jugar, además que era sin tiempo. Y lo di todo, yo siento que la gente lo vio, que lo di todo, sentí que no cometí ningún error, gestioné bien los recursos, puse en aprieto en algún momento a mi oponente, que parte lo tenía con la presión psicológica de lo que había pasado antes en ronda de este Mulligan a 4 que le gané. Siento que me gustó haber dado ese espectáculo, da para analizarlo siempre. Y pucha, ya no se pudo dar porque en verdad era muy difícil. Mi oponente había gestionado, tenía mucho más robo de antes, había desterrado muchas más cartas, tuvo muchos más turnos extras para robar. Entonces, por más de que parecía que en algún momento yo tenía 8 cartas en mano, que fue increíble tener de Mulligan de 3 a terminar con 8 cartas en mano, llegar a ese punto no fue gratis. Tuve que sacrificar varias cosas en la partida que yo sabía que en el control te iban a costar al final de la partida.
Y eso fue y al final me terminó ganando, pero una partida que no fue fácil. Y eso me gusta, de que cuando voy segundo, que mi oponente le cueste. Me encanta eso y también me pasó en la otra final, siento que di todo para que mi oponente le costara. Y acá también lo intenté. Luego, esa fue la primera, perdí. Oye, fue Mulligana 3 con Mulligana 3. Y esa partida fue 17 minutos, así que estuviste ahí muy bien, Alejandro, ahí muy cerca. Sí, me gusta, ojalá haya sido un espectáculo que hayan disfrutado. Muy bueno. La siguiente partida, bueno, me salió una mano agradable de jugar. De esas que tú dices, si tengo harto juego, si la gestiono bien y sobre todo partiendo, la partida va a estar a mi favor. Y siento que fue tal cual. Siento que sentí harta dominancia en la partida. Siento que estuvo todo controlado, se dio todo. Y siento que yo sabía que ya íbamos a ir a la otra y así tal cual fue. Porque el mazo en un momento, tú sabiendo que juega el oponente, sabes a qué responderle, qué esperar, con los oros que tiene y que puede jugar. Y se dio y gané. Así que ahora se venía el desenlace, la tercera partida. Partiendo mi oponente. Y pucha, en verdad para analizar harto esta partida, quizá en otra ocasión hasta se pudiese como hasta verla en el momento y decir por qué se hizo tal cosa y tal cosa, por qué yo jugué en este momento. Pero en resumen fue una partida que intentamos llevarla al robo, y el robo que a mí me salió fue en los sonrientes. Ya, así que traté de robar harto con los sonrientes. Lamentablemente no es un robo más selectivo y me dio muchas cartas que eran quizás más de robo, pero no para gestionar recursos, para mirar el mazo oponente, no para desterrar con cabezas del mal, no para desterrar el cementerio con anillos de Badbury, que al final eso es lo que gana en un mirror control de este tipo, donde tienes que mandar todo al destierro para no verlo más y llevar un late mejor. Lamentablemente la red de plata también se escondieron bastante, así que al final los sonrientes, que era la carta que uno ve que juega y robas 4, fue la carta que se terminó quedando en juego para pegarme daño. Y yo constantemente también me botaba para tener la curva de oro con la horda Fomor, que también me la fui volviendo constantemente. Gasté harto de mis recursos en quitarle el robo a mi oponente. Estuve constantemente en eso hasta intentar llevarlo al top de Keo, y siento que lo logré en un momento, pero después de tanto robar con los sonrientes, buscando las cartas que necesitaba para volver, dejaba en mi cementerio opciones para que mi oponente me desterrara con los anillos de Badbury. Y que fue lo que fue, porque al final me terminó desterrando 2 cabronas, dejándome solo con un movimiento de baraje. Y como la partida se fue dando tan rápido de que yo me boté muy rápido el mazo, el movimiento que ya me había guardado, no alcanzaba a jugarlo bien con los oros que tenía, no alcanzaba a volver bien, él me lo podía sacar con otro anillo que tenía en la mano. Unas decisiones bien importantes en esa partida, que era un despertar, que si tirarlo o no. Yo necesitaba saber qué tenía mi oponente, porque lamentablemente yo juego a eso, a saber qué tiene mi oponente, y en las partidas no lo pude hacer, no pude tirar un Irgol cómodo, que ese es mi fuerte. Entonces, ¿qué me quedaba? Jugar un despertar para ver qué ocurría. ¿Qué tenía mi oponente en mano para yo gestionar mi partida en base a eso? Que a mí yo así juego el mazo. Lamentablemente tenía buenas cartas en la mano para responderme con un anillo preciso y un sonriente, que la red que la busqué toda la partida no salió, y yo cuando vi ese sonriente dije ya, la partida se me está poniendo cuesta arriba, la verdad va a robar, después yo tengo pocos recursos, tiene otro anillo para seguir desterrándome. Yo dije ya, igual tengo pocas cartas en el mazo, quizás puedo hacer que mi oponente robe para yo robar 2 y robar la red, y fue justamente lo que hice. Entonces como que turno atrás fui planeando un poquito eso y dije ya, voy a ver la mano del oponente, a ver si me da los 2 de robo la red, y no la pude robar lamentablemente. Así que termina entrando el sonriente, después yo estoy con pocas cartas en mi mazo, hay una decisión en que tengo que descartarme cartas de mi mano, pero pucha, estuve entre descartarme un morir de pie porque tenía poco aliado, una horda Fomor, porque ya no me podía botar más cartas, y decidí botarme una horda Fomor que a mí me dolía porque quería seguir la curva, pero el morir también me servía para que él no me desterrara con las cabezas del mal en un turno, y para que no me desterrara con anillo de Badbury, porque yo tenía tantas cartas ya en el destierro y que yo necesitaba volver con el movimiento, que no podía darme el lujo que me las desterrara. Entonces yo necesitaba en algún momento frenarle ese turno, que lo perdiera con un morir para poder volver. Y eso puede haber sido un cambio que puede haber hecho, quizás seguir con la horda Fomor. Pero en verdad el tema de ese del destierro que llevan estos control, que mi oponente lo dominó, le salieron las cartas, ganó bien, jugó inteligentemente, así que no se dio. No se me salieron las cartitas, como dije, lo Irgol, para poder verle el mazo y planificar a eso, así que ahí me sentí un poquito nerfeada. Pero es parte del juego, siento que ha sido un buen espectáculo, y la verdad es que me dejó bastante contento que ganara un control, que era como, por último yo no pude darle esta alegría al mazo que le tenía pendiente, pero alguien más se la dio. Y según entiendo también, Jorge Gutiérrez igual ayudó al Richard con el masito. O habrán hablado, habrán testeado, no sé cómo fue,
pero con el Guti también nosotros conversamos esta baraja sombra cuando jugamos antes. Entonces fue lindo ver de que al final fue como un trabajo bien en conjunto, que pese a que yo no lo pude llevar campeón, la baraja ya salido campeón. Y si se fijan, las barajas se parecían mucho. Había una diferencia de orcos que yo no estoy arrepentido con mi baraja. Siento que había tantas cartas para sacar que el orco no iba. Así que estoy contento, se dio más para él, pero en sí los mazos se parecían mucho y jugaban bastante a lo mismo. Y contento. Ya me hubiera gustado haberlo ganado yo, porque a uno le gusta su ego. Pero contento de que el mazo llegó a la final. Dos mazos totalmente que venció al meta, venció a un meta que todos pensaban que iba a ser agro. Yo creo que muchos pensaban que era una carrera de daño. Y no era así. ¿Ya? Siempre se pueden hacer esas pequeñas sorpresitas. Y qué rico cuando puedes jugar lo que te gusta. Ya, y ojalá eso se propicie harto. Oye, sí, Alejandro, porque mira, campeón, torneo Premier, uno de los primeros torneos Premier de Racial Libre, con un top 8 ahí, saliste campeón también. Antofagasta. Luego fue el primero Antofagasta. Otro Luego Premier en Viña. Yes, luego también fuiste semifinalista en el torneo nacional 2022 contra Carla Aguilera, top 4. Caja, como te odio. Yeah. Con tu mazo roto. Y bueno, también otra serie de buenos resultados también como finalista en el mes de 1 de febrero fue en el hotel Mr. Hoteles contra Vicente, jugaste ahí druida contra final, druida, en un meta finalista. Full druida del torneo de aniversario de Tierra Alta. Fue genial la temporada, yes. Gané el Open, quedé top 4, yes, también el Open. Quedé finalista, ahora volví a quedar finalista, en el otro torneo quedé top 16, quedé fuera con 12 puntos, buena temporada. Yes. Y también, por supuesto, como dijiste al principio del video, te llevaste el premio frente a todos en el torneo que fue el año pasado, en abril, torneo nacional, en la temporada 2023-24, de el mejor jugador de la temporada. Oye, es algo muy bonito. Sí, invaluable. Yes. Gracias. Oye, Alejandro, también comentando un poquito otra parte del juego, sabemos que el juego está creciendo mucho, están haciendo muchos lanzamientos bien seguidos, varias veces al año, ya desde el año pasado, ¿cierto? El juego ha crecido bastante, mucha gente está jugando y el power creep está aumentando de una manera aceleradísima. Va en una pendiente altísima, ¿cierto? Y próximamente vamos a tener lanzamiento de Dominios de Ra, aniversario de Dominios de Ra para las 3 razas amarillas, como las dicen, y se viene un power creep ultra fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que también, todos amamos este juego, pasión de muchos, ¿cierto? Muy entretenido, Mito y Leyenda, si lo comparamos con los grandes mundiales como Pokémon, como One Piece, o incluso Magic, es que el Magic chileno se puede decir, tiene cosas muy especiales, Mito y Leyenda, sus mecánicas y todo, pero sabemos de que de momento también hay una serie de factores que hacen de que el juego se ponga un poco más monótono, un poco más de memoria, el formato que más jugamos popular es el formato más básico también. Hay otros formatos como el Racial Libre, el Full, de que son los que realmente pueden llevar a un jugador a desarrollarse adecuadamente, un skill más poderoso y que podría incluso llegar a disfrutar mucho más del juego y sería más variado, como en su tiempo se hizo más torneo Racial Libre. Entonces, disminuyéndolo bien corto, hay factores que no se están desarrollando al máximo, se están estancando y ocurren una serie de cosas que son descontentos, sobre todo por los jugadores que llevan jugando más tiempo, por los jugadores destacados del juego, ¿cierto? Que sabemos de que hay una falencia por parte de la empresa, pero como todos sabemos que en la vida todo tiene solución. Alejandro, ¿cuáles crees tú que son las soluciones que se pueden hacer para que el juego se siga siendo abierto a todos los chicos que son nuevos, neófitos, novatos y también a los chicos que ya llevan un poco más tiempo y por supuesto a los jugadores que ya llevan destacando desde hace mucho tiempo y lo siguen haciendo ahora? Perfecto, me encanta como le dijiste esto del Magic chileno, que en verdad tiene mucho potencial, es muy entretenido el juego, siento que pudiese llegar demasiado lejos, es demasiado bueno, tiene muchas mecánicas para poder aprovechar. Así que partiendo de esa base siento que el juego pudiese crecer demasiado, totalmente, por cómo es. Siento que es un TCG que tiene muchas cosas que otros no tienen y eso hay que aprovecharlo totalmente. Bueno, me dijiste la pregunta ya de qué se puede hacer para mejorar esto, hablando del Power Creep, eso principalmente que fue lo que abordaste harto. Partamos de la base que el Power Creep es algo necesario y es parte de la evolución nacional, como natural, es una parte de la evolución natural de los TCG que vayan aumentando las habilidades. Ahora lo que sí siempre hay que hacer es que esto se haga de una manera lo más analizada posible para que sea lo más sano posible, porque en su momento ocurrió esto con el mazo druida de que no había más mazos, era el mazo que predominaba totalmente. Y eso hay que ser bien cuidadoso al hacerlo. Y también hay que tener en consideración de que ese Power Creep, ¿qué permite? Porque si tú vas a sacar una carta muy rota y que no va a permitir jugar otras estrategias, puede que no sea tan entretenido, que se pierda esta magia de lo bueno que es el TCG. Pero si haces un Power Creep
que propicie un juego más complejo, como lo sería ya que llegue a jugar al Racial Edición que se parezca al Racial Libre, o con estas cartas que vimos recién del mazo Sombra, que tiene estrategias bien complejas de ver el mazo, de desterrarlo, de contar qué cartas tiene el mazo, de analizar todo, se complejiza mucho más y eso también lo hace mucho más entretenido. Entonces ese Power Creep a mí me gustaría que se diera en esa complejización, que sea mucho más entretenido y no en que sean estrategias que terminan llevando a veces un poquito más a los autoplay, de que yo juego este mono que es fuerte, con este mono que es fuerte que tiene esta sinergia con este, que aparte va a hacer que muchos mazos se parezcan y que sea muy difícil vencerla. Sobre todo que sumado que en un formato donde quien parte tiene mucha ventaja, es importante crear cartas que hagan que se pueda vencer esa brecha de partir. Porque a veces quizás se puede solucionar con el tema del robo o otras medidas, que el que parte no robe, pero también hay cartas en la estrategia cuando tú desarrollas un juego que te permiten tener más ventajas yendo segundo o poder dar vuelta una partida yendo segundo. Como vimos en esta partida del Sombra, yo muchas partidas gané yendo segundo y es porque tenía cartas para ganar yendo segundo, como un removal masivo. Que eso permitía, que no sé si es la única opción, pero estoy dando que es un ejemplo de lo que ocurre acá. Un Gragas permitía que el oponente jugara sus cartas y yo en un momento yo sabía que podía ganar de vuelta porque pese a que él había partido yo podía barrérselo. O porque acá estaba la cabeza del mal, que un removal barato podía sacarle un aliado, entonces mi oponente no estaba tan cómodo jugando y no era mono listo, sino que tenía que planear qué jugaba. Entonces siento que eso falta con ese Power Creep, que sea bien analizado para que sea más entretenido el juego y en resumen no se queden mecánicas tan autoplay. Entonces yo no estoy en contra de que se complejicen las habilidades, que salgan mejores cartas, pero que sí se haga de buena manera porque eso hace el juego más entretenido y eso se necesita un buen desarrollo de cartas, buen análisis. Y la verdad, yo tampoco sé si tengo la respuesta, probablemente tengo que hablarlo con muchos jugadores, testearlo, ya necesita tiempo. Y eso es algo que invito a la empresa, y yo creo que ojalá lo estén haciendo y quizás lo estén haciendo, pero que lo analicen bien, ¿ya? Porque el juego así va a ser mucho más entretenido. Me aburre eso de escuchar que el dado, gané el dado. Me encanta cuando uno puede decir que el dado acá importa demasiado. Pero cuando tú decís le gané el dado, se puede quebrar el dado, y tú estás motivado y te dan ganas de jugar, armarte un mazo que pueda ganar, quebrar el servicio, como dicen mis amigos. Y eso te motiva, porque si no vamos a estar puro tirando el dado y aburriéndonos así como ya Sombra Agro, y meto alguna cartita para ganarte yendo segundo, para aguantarte, pero él también la va a tener, entonces que parte igual va a tener la ventaja de tenerla yendo segundo, porque son cartitas para aguantar un poquito, pero no son cartas efectivamente para equilibrar la brecha de quien parte. Entonces hay que trabajarlo totalmente. Sí, totalmente. Oye, y hay veces que Mito sí lo ha hecho bien, ya, no ojo, pero en estas circunstancias hay errores que se han cometido en ciertas ediciones o en ciertos productos que se lanzan. Sí, porque hay muchos productos que han tenido muy buenas cartas. Por ejemplo, se podría nombrar el Trono Dorado, que fue una carta ya, se puede decir que bien estudiada, equilibrada y se usa y todo, así que muy bien. También la forma de niebla, que fue Racial Libre, y hay unas cartas que están muy bien. La respuesta a veces ayudan a esto, pero hay que analizarlo porque a algunos que no les gustan las respuestas, hay que tener bien claro dónde quieren llevar el juego porque hay tantos formatos de mitos que tienen para elegir. Ya, Imperio va a ser así, Furia va a ser así, primer bloque, hay que clarificar bien todo. Yes. Oye Alejandro, esto es muy importante. ¿Crees tú que, por ejemplo, llegando a una solución, estos jugadores destacados que han tenido harto desarrollo y también hartos logros, buenos resultados, por ejemplo, chicos que han salido campeones de Premier, chicos que han sido finalistas, han sido campeones nacionales también, y finalistas nacionales, ¿crees que ellos accedan a a reunirse con las personas de Mito Leyenda, darle un feedback que sea básicamente constructivo para que estos chicos de Mito Leyenda lleguen a lo mejor y el juego incluso se desarrolle mucho más de lo que lleva de momento? A mí me encantaría totalmente que mejore ese equipo de desarrollo, no un ataque, sino siempre es como tratando de ver como algo para mejorar. Porque ya digo, yo como jugador siempre veo que puedo mejorar, yo digo que el juego también puede mejorar muchas cosas. Y hay que hacerlo, porque así a todos nos va mejor. Imagínense si el juego toma un momento, vuelve a ser o se vuelve más grande, más serio, más profesional, termina llegando a otros países. Qué alegría saber que poder vender, que tú puedes enviar tus cartas a otro lado, que puedes viajar fuera del país a jugar. Totalmente, y si eso se conlleva con reuniones con jugadores, si eso la empresa siente que le beneficia, totalmente necesario, y ojalá muchos estén dispuestos a hacerlo. Ahora el problema que a mí me complica siempre es como el tema como cuando eso se va como el lado de tester, como
habría que verlo para que no se tergiverse, porque si uno termina siendo tester y jugador, si le gusta competir, quizás a veces quedar un paso al costado para que no se tergiverse, porque a veces la gente crea cartas para su favoritismo, para su raza querida y no para el juego en sí. Entonces es algo que hay que hacer con mucho cuidado. Yo creo que Mitos tiene mucha experiencia porque lo ha hecho bien, lleva tanto tiempo que lo ha hecho las cosas bien, a veces se ha caído. Entonces yo creo que tienen el conocimiento, pero falta el tiempo de organizarse mejor, quizás, totalmente. O quizás, no sé si faltarán recursos, si faltarán más personas. Pero yo la verdad invito totalmente a la empresa a poder dar el pie a crecer, a dar el paso, a buscar más gente. Quizás una inversión que no se está considerando, pero yo siento que puede crecer totalmente. Yes. Porque tanto tú y yo sabemos de que hay chicos que son de estos grupos de jugadores destacados que sí están, son material disponible, se puede decir. Ellos están esperando de que les llamen para poder influenciar de manera positiva en el desarrollo de cartas o feedback de próximas cartas que se puedan lanzar. Exacto. Yes. Oye, Alejandro, bueno, esto es algo muy importante, con todo el respeto al mundo se tenía que ser tocado. Y bueno, básicamente, ya llegando a la parte final de este video, saludos especiales para tu familia, para tus amigos. Buena, saludos a la Nico, mi polola, que le amo demasiado, el amor de mi vida. Al Team Pack Massacre, que siempre está ahí. Pucha, toda la quinta región. Ya, que como la quiero, siempre la cuna donde testeo, donde está la gente que son muy chistosos, los memes, todas las historias que siempre se cuentan, que al final esa es la historia de Mitos que todos queremos tanto, la comunidad que generamos, los amigos que hicimos en el camino, como se dice, que es lo que nos motiva a jugar y que hace que estemos acá, el cariño que le tenemos al juego. Y por lo mismo a veces uno se da el tiempito más de hablar de estas cositas, porque queremos que mejore. A mi familia siempre, ya, como quiero a mi familia también. Dragón Dorado, estar acá, en verdad a todas esas personas que le muestran cariño a este juego, incondicional y un extra, que gracias a ellos hacen que esto sea tan importante, porque si no estaríamos jugando un TCG más y siento que no es así, porque la gente que está viendo esto, la gente que está grabando esto, hace que le suba el pelo, que sea más entretenido, lo hace un show, lo hace un espectáculo, es muy divertido. Y sin ellos, sin tú que estás viendo esto, sin la persona que está generando este contenido, sin los otros generadores de contenido, no se conseguiría eso. Así que ojalá se siga pasando eso, ojalá la empresa se dé cuenta de ese cariño que tenemos para que se dé cuenta que puede dar un paso gigante todavía más y que el juego que amamos tanto siga creciendo más y más. Eso me encantaría. Le mando saludos a todos los que están haciendo eso posible. Oye, Alejandro, Beautiful Words, ¿qué más te podemos decir? Nos estamos viendo nuevamente ahí en cualquier top de torneo Premier o torneo nacional. Nos vemos, gente. Cuídense. Éxito.